con mi esposa Datse seguimos recorriendo el otro lado del mapa y te pedimos que nos acompañes para sentir el mundo, que cada viaje sea una emoción compartida. Explorar juntos lo cambia todo. Brasilia, la capital de Brasil, es una ciudad que nació por decisión política. En medio del Planalto Central, lejos del mar y de las capitales históricas, Brasil levantó en tiempo récord una ciudad para representar una idea de nación moderna, integrada y soberana. No es una capital heredada, es una capital pensada. Y eso se siente en cada línea recta, en cada vacío y en su escala monumental. Inaugurada en 1960, Brasilia fue el corazón del proyecto desarrollista de Brasil de mediados del siglo XX. El objetivo era claro: poblar el interior, descentralizar el poder y proyectar al Brasil hacia el futuro. Donde antes había casi nada, apareció una ciudad completa, no como acumulación, sino como sistema urbano. Brasilia es patrimonio cultural de la humanidad por una simple razón: no hay otra ciudad así. Su arquitectura monumental no busca abrigo, busca significado. Los espacios son amplios, los edificios se separan y el cielo entra en la composición. Hoy el Distrito Federal de Brasilia supera los 3 millones de habitantes y la ciudad es una de las capitales con mayor ingreso per cápita del país. Es sede de los 3 poderes del Estado, de embajadas, organismos internacionales y universidades. Pero reducirla a su función administrativa sería un error. Brasilia es una experiencia urbana única. Si Brasilia tiene padres y autores, sus nombres son centrales en la historia del siglo XX. Juscelino Kubitschek, presidente entre 1956 y 1961, fue su impulsor político. Su lema 50 años en 5 sintetizó una ambición sin precedentes. Sin él, Brasilia no existiría. El urbanismo quedó en manos de Lúcio Costa, creador del Plan Piloto, una traza en forma de avión o cruz, según cómo se mire, que organizó la ciudad por funciones: vivir, trabajar, circular y gobernar. Nada quedó librado al azar. Y la imagen definitiva de la ciudad la dio el gran arquitecto Oscar Niemeyer, que convirtió el hormigón en poesía. El Congreso Nacional, la Catedral, el Palacio del Planalto, el Itamaraty, el Supremo Tribunal y otros edificios no solo cumplen funciones, sino que expresan una estética nacional, moderna y brasileña. Brasilia también fue hogar y escenario de diplomáticos, intelectuales, artistas y funcionarios que construyeron una identidad propia.
distinta, muy distinta a la de Río o de San Pablo. Aquí el poder no se disimula, se ordena. Brasilia no es una ciudad de pasiones ruidosas. Su identidad no pasa por el carnaval ni por el fútbol como en otras urbes brasileñas. Aquí, la pasión es institucional. El orgullo está en la ciudad misma, en su diseño y en su singularidad. Los brasilienses, como se llama a los habitantes locales, muchos hijos y nietos de inmigrantes internos, desarrollaron un fuerte localismo. Defender Brasilia es defender una idea de Brasil moderno, racional y autónomo. No se sienten artificiales porque se saben fundacionales. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás mirando. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí, y sería bueno saber si lo estamos logrando. Viajar es abrir el corazón a lo desconocido y permitir que el mundo nos hable. Somos una comunidad que se mueve por emoción, por curiosidad, y por eso en este canal caminamos juntos, para que cada paso compartido se sienta más profundo. Entre las particularidades de la ciudad, la explanada de los ministerios es una lección de poder organizado. La Catedral Metropolitana sorprende desde adentro más que de afuera. El Congreso, con sus cúpulas opuestas, resume el equilibrio republicano. Todo está pensado para ser visto y nada es improvisado. En cuanto a los costos para venir aquí, Brasilia es una capital ordenada y relativamente accesible para una visita corta. El alojamiento en hoteles bien ubicados en el plan piloto cuesta entre $80 y $160 por 2 noches. En cuanto a las comidas, hay restaurantes variados, desde comida por kilo hasta cocina internacional. 2 días comiendo bien implican un gasto de unos $50. Viajar no es solo cambiar de lugar, es cambiar la forma en que miramos el mundo, y en este canal lo estamos haciendo contigo, para que veas con tus propios ojos la belleza que nadie mira, para interpretar con tu conocimiento cómo cambian las vidas. Cada destino es una excusa para aprender, sorprendernos y seguir explorando, porque cada ciudad guarda un secreto y cada persona tiene una verdad desconocida. La ciudad de Brasilia es extensa, por lo que en los primeros días conviene usar Uber o transporte público. Los costos son bastante económicos. Por cierto, el boleto del metro en Brasilia tiene un costo aproximado de unos 80 céntimos de dólar por viaje, para un pasajero adulto en tarifa estándar. Si se compra el pasaje simple o con tarjeta recargable, es más económico. Brasilia no es una ciudad caminable.
Brasilia es cuestión de gustos, no seduce de inmediato a quienes no admiran la arquitectura moderna, pero fascinará a quienes vayan en busca de ella. Es una ciudad que pide ser entendida antes que querida. Pero quien acepta este pacto descubre algo raro, una capital que no envejeció porque nunca quiso parecer antigua. En Brasilia el poder no se esconde, está ahí, visible e imponente. La arquitectura no disimula y la identidad no pide permiso. Brasilia es una afirmación que no representa lo que Brasil fue, sino lo que quiso ser y todavía, en gran medida, puede llegar a ser. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video. Si así fue, te pedimos que nos ayudes, suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.